Bienvenidos a U-Español. Hoy, 5 de junio de 2025, trazamos sin pausa cada hilo que une los despachos presidenciales de Washington con los búnkeres subterráneos del Kremlin, los hangares calcinados de Engels con los laboratorios nucleares de Natanz, las aulas improvisadas de Kharkov con los parlamentos de Bruselas y las bolsas de Buenos Aires, para ofrecer una radiografía completa de un planeta que late al compás de drones, sanciones y discursos que pretenden moldear el siglo XXI. Comenzamos. Reconociendo el temple de los guerreros ucranianos, soldados, ingenieros, médicos y voluntarios, que, contra artillería, ciberataques y noches de apagones, sostienen la frontera moral donde se decide si las naciones pequeñas pueden elegir libremente su destino. A esa valentía se suma un episodio que sacude la ecuación estratégica, la Operación Telaraña. Planeada durante 18 meses por la Dirección de Inteligencia Militar de Kiev y ejecutada el domingo con un centenar de drones FPV ocultos en camiones civiles que recorrieron Siberia, los Urales y la península de Kola. Cada aparato, ensamblado con microcontroladores reciclados y cargas huecas adaptadas de proyectiles de 122 milímetros, impactó depósitos de combustible, radares y fuselajes de bombarderos Tu-95MS y Tu-22M3. Provocando llamas visibles en imágenes satelitales y forzando a Moscú a dispersar su aviación de largo alcance hacia aeródromos suplentes con pistas agrietadas. El Kremlin reconoce al menos 40 aeronaves destruidas o irrecuperables, un golpe quirúrgico que costó a Ucrania menos de $4 millones y que obligará a Rusia a invertir más de 2.500 millones en reposición, logística y defensas antidrón de malla fina. Vladimir Putin, en comunicación telefónica de 75 minutos con Donald Trump, lamentó que Kiev no notificara a Washington antes del ataque y advirtió represalias proporcionales, mientras el presidente estadounidense sostuvo que la conversación fue buena, pero no conducirá a una paz inmediata y recordó que condiciona cualquier alivio de sanciones a la detención de bombardeos sobre infraestructura civil. Simultáneamente, la Casa Blanca aceleró consultas con el G7 para ampliar los topes de precio al crudo ruso, restringiendo navieras griegas y chipriotas que habían reetiquetado crudo Expo como mezcla malaya. En paralelo, la atención se traslada a Teherán, donde el ayatolá Jamenei rechazó la propuesta occidental de congelar el enriquecimiento al 3,67% y calificó la exigencia de rendición tecnológica. Sin embargo, diplomáticos de la Unión Europea proponen un esquema fase por fase. Irán limitaría la producción de UF-6 a cascadas IR-1 vigiladas por la IEA, liberaría imágenes de cámaras selladas en Karaj y Fordo, y a cambio recibiría un tramo de $8.000 millones desbloqueados para importaciones humanitarias. Israel presiona para que no se permita ni un solo rotor IR-9 operativo, mientras Arabia Saudita exige garantías de que los misiles balísticos SEAP-3 no superen los 2.000 kilómetros de alcance. La conexión con el conflicto de Europa Oriental es directa. El CGRI ha suministrado a Rusia miles de drones Chat-238 con motores mejorados, pactados en trueque de trigo y asesoría satelital rusa para la constelación Nour 3. El Departamento del Tesoro amplía sanciones a empresas georgianas que facilitan repuestos, y la Duma, en represalia, lista a 3 ONGs lituanas como indeseables. Mientras tanto, en Vilna, líderes del BNI, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia y Lituania, más Suecia y Finlandia cerraron filas con Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, declarando que la membresía de Ucrania ya no es cuestión de sí, sino de cuándo, recordando que desde la cumbre de Bucarest 2008 la promesa sigue en pie. El comunicado conjunto exige aumentar el gasto militar al 5% del PIB para 2027 y acelerar la interoperabilidad de sistemas Patriot, NASAMS y SAMP/T en el flanco oriental, Rusia. Protesta ante la OSCE, Kiev celebra. Volodymyr Zelensky asegura que, si es necesario, renunciará a la presidencia para desbloquear el ingreso de su país en la alianza, gesto que evidencia hasta qué punto la seguridad colectiva es la única salvaguarda frente a un agresor nuclear. Las cifras subrayan la asimetría. La OTAN dispone de 22.400 aeronaves frente a 4.260 rusas, 1.170 buques frente a 419 y 11.200 tanques frente a 5.750, además de 3 potencias nucleares con 5.177 ojivas combinadas. El único terreno en que Moscú mantiene paridad es el estratégico nuclear, con 5.445 ojivas, pero el costo de un intercambio disuasorio es impensable incluso para halcones del GRU.
En los mercados, el rublo cotiza a 134 por dólar y el Banco Central ruso vende yuanes a ritmo récord. Mientras transfiere deuda externa de corporativos estatales a bancos de Kirguistán para eludir SWIFT, Europa refuerza importaciones de GNL norteamericano, Argelia eleva precios spot y América Latina calibra impactos. Argentina negocia swap de cereales por turbinas eléctricas ucranianas. Brasil sopesa endurecer aranceles a fertilizantes rusos. Colombia y Perú fortalecen exportaciones de cobre clave para obuses de 155 milímetros. México, puente con Norteamérica, diversifica suministro de autopartes para blindados ligeros. España lidera un plan Marshall Verde para reconstruir infraestructuras ucranianas con tecnología fotovoltaica de Badajoz y electrolizadores de Zaragoza. En paralelo, Trump plantea vetar visas a ciudadanos de 12 países y restringir a otros 7, argumentando tasas de sobreresidencia y cooperación antiterrorista, propuesta que moviliza a la diáspora académica de Harvard y Stanford. Críticos afirman que la medida distrae de investigaciones sobre la salud cognitiva de Joe Biden, investigación que el mismo Trump ordenó al fiscal especial Durham. El Departamento de Comercio, por su parte, estudia imponer aranceles adicionales a piezas de aeronaves fabricadas en el extranjero, lo que afectaría a Embraer y Airbus Cádiz, mientras sindicatos de Seattle advierten de recortes de plantilla. En Boston, un héroe anónimo rescata a una vecina ciega de 79 años en un incendio que deja a 14 personas sin hogar, episodio que recuerda que la seguridad humana también se mide en gestos cotidianos. La guerra híbrida se libra en múltiples dimensiones. En Telegram, botnets rusas difunden que la inflación europea es culpa del envío de tanques a Ucrania. En TikTok, creadores ucranianos viralizan tutoriales de vendajes torniquete y recaudan criptomonedas para unidades médicas. Empresas de ciberseguridad de Medellín detectan malware Amber Mist que encripta servidores de hospitales y detecta idioma ucraniano, y la ONU alerta de crímenes de guerra por deportación de menores. Lista de 339 pequeños entregada por Kiev a la delegación rusa, cifra que Moscú reconoce muy inferior a los 20.000 denunciados. Mientras tanto, sobre el terreno, las Fuerzas Armadas de Ucrania reagrupan brigadas mecanizadas 47ª y 82ª cerca de Mariupol, equipadas con Leopard 2A8, Bradley M2A4 y drones tácticos Switchblade 600. Rusia refuerza la línea Surovikin con dientes de dragón, zanjas antitanque y minas POM-3, pero el barro de la Rasputitsa veraniega retrasa movimientos. Analistas del ISW observan que cada kilómetro recuperado antes de septiembre redefine la posición negociadora de Turquía, sede prevista de las próximas conversaciones de paz. La dimensión humanitaria exige atención. La Agencia de la ONU para Refugiados contabiliza 7,8 millones de ucranianos desplazados en Europa. Polonia anuncia visados humanitarios indefinidos. España revalida permisos de trabajo a 143.000 refugiados. Argentina prepara cupo de becas universitarias y Brasil da gratuidad de servicios de salud a familias reubicadas. Organizaciones judías de Nueva York colectan fondos para prótesis 3D. Iglesias de Lima envían generadores. El Papa Francisco planea vigilia ecuménica en Lviv. Estos gestos tejen una red de solidaridad que erosiona la narrativa del miedo. Económicamente, la adhesión futura de Ucrania a OTAN y quizás a la UE entusiasmó a inversores. Bonos ucranianos 2035 suben a 62 CTS. Fitch mejora perspectiva de estable a positiva. Kiev firma con Siemens Energy la modernización de la red eléctrica. Empresas españolas licitan plantas de hidrógeno verde cerca de Zaporilla para 2029. Al este, China observa con pragmatismo, compra petróleo ruso con descuento, pero evita violar sanciones. Secundarias, India reexporta diésel ruso a la UE, mientras negocia con Ucrania equipo agrícola. El tablero se complejiza con África. Níger autoriza base de drones turcos Bayraktar TB3, alimentando especulación sobre un corredor de seguridad afro-ucraniano. Todo ello ocurre mientras la inteligencia británica filtra que Rusia planea ejercicios nucleares tácticos en Astrakán para disuadir cualquier misión de bombardeo preciso de la OTAN. París y Londres, únicos disuasivos nucleares europeos. Envían submarinos clase Triomphant y Vanguard al Atlántico Norte. Berlín aprueba presupuesto extra de 25.000 millones de euros para munición, y la industria checa reabre líneas de producción de obuses Dana. El mundo, entrelazado, siente el temblor. Los precios de trigo suben 8% en Rosario. El Brent roza $98 americanos. El litio se dispara. Las pymes peruanas pagan más por fertilizantes y los consumidores madrugan para llenar tanques antes de otro alza. Sin embargo, la resiliencia brilla.
Startups de Odessa exportan software. Pintores de Bucha exponen en Barcelona. La selección ucraniana sub-20, apodada Los Valientes del Azul, vence a Francia y dona la prima a un hospital de campaña, cada pequeña. Victoria sostiene la moral de un país que se niega a rendirse, y en América, conductores de Uber de México Ciudad muestran banderitas ucranianas en la app, colombianos doñan un día de salario y la comunidad peruana traduce manuales de primeros auxilios. Los esfuerzos de Ucrania generan una lección, aun en la penumbra, la creatividad florece. La impresión 3D de piezas de artillería, el software abierto para radares de contrabatería y la microfinanciación descentralizada demuestran que la innovación democrática puede neutralizar industrias bélicas autoritarias. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional avanza en expedientes por deportación forzosa de menores. Rusia amenaza con retirarse definitivamente del Estatuto de Roma. La diplomacia brasileña propone mediación y la Cancillería de España sugiere misión de cascos azules. La narrativa rusa insiste en que la OTAN acorrala sus fronteras, pero los hechos revelan que fueron las agresiones previas. Georgia 2008, Crimea 2014, Donbass 2015, las que precipitaron el giro defensivo de Europa. La pregunta no es si Ucrania se unirá a la alianza, sino si Moscú aceptará una vecindad pacífica y renunciará a la fantasía imperial. En el horizonte se avizoran tres sendas. La primera, escalada controlada con líneas rojas nucleares y paz fría prolongada. La segunda, alto el fuego supervisado por la ONU con desmilitarización parcial del Donbass. La tercera, victoria estratégica de Kiev que obligue a Rusia a negociar restitución territorial y reparaciones. La suerte dependerá de la resistencia en el campo, la cohesión de sanciones y la habilidad diplomática de capitales que hoy compiten en retórica. Sin embargo, un vector es claro. Cada día que los guerreros ucranianos mantienen la línea, la viabilidad política y económica de Moscú se erosiona. Europa acelera autonomía energética y la OTAN ensaya interoperabilidad jamás vista. La historia juzgará este momento como punto de inflexión o de perpetua inseguridad. En U. Español creemos que el compromiso ciudadano, informarse, contrastar, compartir, es antídoto contra la confusión. Por eso, al cerrar este análisis sin pausa, te invitamos a difundirlo, a cuestionar y a exigir a tus líderes acciones que favorezcan la justicia, la paz y la dignidad humana. La libertad no es un regalo, se cultiva con solidaridad, rigor y valentía. Que la determinación ucraniana inspire al mundo a no claudicar ante amenazas. Nos despedimos con el eco de sirenas en Kharkiv y el resplandor de velas en cada vigilia por los caídos, recordando que mientras una sola voz defienda la verdad, la oscuridad no prevalecerá. Fuerza, Ucrania, sus guerreros no luchan solos, la historia los respalda y millones los acompañamos en espíritu. Aquí seguiremos, observando, analizando y sosteniendo el relato fidedigno de un tiempo que definirá generaciones.